Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes por medio de esta transmisión. Somos Misión Cristiana, la mano de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy precioso que es algo esperado en estos tiempos. Hoy voy a basarme en Apocalipsis, capítulo 6, verso 1 al 8. Si tiene ahí su Biblia a su alcance, tómenlo. Vamos a estudiar juntos esta profecía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, Apocalipsis capítulo 6, verso 1 al 8. Dice la palabra del Señor bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven, mire. Y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se les dio una espada muy grande. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven, mire. Y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven, mire. Y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Qué precioso ver en estos pasajes, mis queridos hermanos, donde la palabra del Señor nos enseña algo muy precioso. Antes de iniciar, quiero contarles una historia de mi cuñado. Él me contaba su historia de la tortura dental, que son los frenos. Sus padres se sacrificaron para que pudieran tener una dentadura alineada, y ahora él está agradecido con ellos. En aquel entonces, sin embargo, solo lo asociaba con el sufrimiento. Llegaban las citas regulares en las que visitaban al dentista, y él sabía que le iba a ajustar los alambres que le apretaban los dientes, y eso causa dolor. A ninguno de nosotros nos gustaría visitar al dentista, pero por lo menos podemos tener esperanza de no sentir mucha molestia. Él sabía que le iba a doler. Sus padres empezaron a llevarle a un restaurante que quedaba cerca de la oficina del dentista. Después de la cita, iban a comer helados. Debido a la distancia que quedaba de la casa, era casi la única ocasión en la que visitaba ese restaurante. De repente, las visitas al dentista empezaron a tomar otro giro. ¿Le dolía todavía? Claro que sí. Sin embargo, él sabía que era necesario soportar el dolor de esa visita para poder disfrutar de los helados que él comería después. Esta historia de la niñez tiene cierto parecido a lo que veremos hoy en el libro de Apocalipsis. Quizás ustedes hayan tenido alguna experiencia similar. Si la recuerdan, comprenderán mejor lo que Dios nos dice en su palabra. Este capítulo es parte
de la escena que incluye los capítulos 4 y 5, mi querido hermano. Como recordarán, Juan fue llevado en el Espíritu al cielo, donde vio el trono de Dios. En la mano del Padre estaba el rollo, el testamento de las herencias reservadas, pero nadie era digno de abrirlo. Por fin se presentó uno que sí tuvo el derecho de hacerlo. Se trata del Cordero sacrificado, el Cordero que con su muerte pagó por nuestros pecados. Ahora el Cordero tiene en la mano el rollo. Empieza a abrir los 7 sellos que lo mantienen cerrado. Para poder abrir el rollo y leerlo, es necesario romper los sellos. Si el rollo representa la consumación y la herencia reservada en el cielo para los elegidos, cada sello roto representa algo que tiene que suceder antes de que se pueda abrir. Si no se rompen los sellos, no se puede abrir el rollo. Si no se abre el rollo, jamás llegarán las bendiciones prometidas, jamás llegarán la renovación de todas las cosas. Cada vez que el Cordero rompe uno de los primeros 4 sellos, uno de los 4 seres vivientes llama a salir un jinete. Note bien, mi querido hermano, en nuestro pasaje que hemos leído, los seres vivientes son agentes angelicales de Dios. Esto significa que los desastres descritos son permitidos por Dios. Por una parte, estos sufrimientos representan juicio de Dios sobre la humanidad incrédula y desobediente. Para el creyente, sin embargo, sirven como señal de que el plan de Dios se está realizando. Con los ojos de la fe, estos eventos tan trágicos nos sirven como recuerdos de que Dios está realizando su plan. La pregunta sería, ¿cuándo empiezan estas cosas? ¿Alguna vez te has preguntado, cuando te has topado en la lectura del Apocalipsis capítulo 6, ¿cuándo empiezan estas cosas? Ya han empezado, mis queridos hermanos. Noten bien, en Primera de Juan capítulo 2 verso 18. Noten bien, cuando ustedes busquen Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último tiempo. Estamos viviendo en los días finales. Y todos estos eventos pertenecen a la era antes de la consumación. Nos puede parecer extraño que los últimos días hayan durado ya casi 2000 años, pero recordemos que el tiempo divino es distinto al nuestro. Jesús mismo les avisó a sus discípulos acerca de estos eventos. Cuando él hablaba con sus discípulos sobre el monte de los olivos, describió los mismos eventos en el mismo orden y luego dijo: todo esto será apenas el comienzo de los dolores. ¿Dónde encontramos? Nos basamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 18. Hoy, en este momento, consideremos más a fondo a los primeros 4 jinetes que menciona nuestro pasaje de Apocalipsis 4, capítulo 6, del verso 1 hasta el 8, mi querido hermano. El primer jinete es
Noten bien, vayan conmigo lo que dice el verso 1 y 2. Entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Verso 2, mire, y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. El primer jinete que vamos a estudiar en este momento, el que cabalgaba sobre caballo blanco. La pregunta sobre este caballo es: ¿quién es este personaje? Algunos lo han identificado con Jesucristo, pues más tarde, en el libro de Apocalipsis, se le describe de una forma muy parecida. Sin embargo, sería extraño que el que abriera los sellos al mismo tiempo fuera jinete. Esta idea crearía un conflicto en la visión de Juan. Es más, es imposible que un ángel le mande a Jesucristo, pero el ser viviente le dice al jinete: ven. Y esto es lo que debemos de ver para poder confirmar, mi querido hermano. Vayamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, cuando vemos aquí y nos da la respuesta. Noten bien las palabras de Jesucristo cuando Él describe, cuando Él da instrucciones a sus discípulos. En el verso 24 nos da la primera cosa que Él menciona dentro de las señales antes del fin: es la llegada de los falsos Cristo. Noten bien lo que dice Mateo capítulo 24 verso 5. Declara: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Se dan cuenta, mi querido hermano? El jinete sobre el caballo blanco, entonces, es el espíritu del anticristo, que según Juan ya está en el mundo. Se parece a Cristo porque lo está imitando. Esto significa, mis queridos hermanos, que no nos debe de sorprender que haya muchas personas haciéndose pasar por Jesucristo y engañando a muchos. A veces la gente me pregunta: ¿por qué permite Dios tal engaño? Aquí está la respuesta. Es parte, mi querido hermano, de lo que tiene que suceder antes del fin, para separar a los creyentes verdaderos de los falsos. Tengan cuidado y no se dejen engañar. En tiempos, en años anteriores, pasados, hemos visto cuántos hombres que estuvieron en esta tierra que han dicho: yo tengo el Espíritu de Jesucristo, yo soy el mismo Jesucristo. Hace 3 años atrás, vimos a un hombre que también engañó a muchos, lo siguieron, hizo sanidades, pero la palabra te recuerda y te dice que no te engañen. Vendrán falsos hombres sobre esta tierra, pero son señales antes de que venga el fin. El primer jinete que vimos en este hermoso momento, el caballo blanco. El segundo jinete es el que cabalgaba sobre caballo color rojizo. ¿Dónde lo encontramos? En nuestro pasaje. En Apocalipsis 6 estamos en el verso 3 y 4. Dice: mi querido hermano, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo de color rojizo.
Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande, mi querido hermano. El verso 3 y 4 nos enseña el que cabalgaba sobre caballo color rojizo. El segundo jinete, cabalgando sobre un animal rojo como la sangre, representa la matanza y la guerra, incluyendo la persecución de los creyentes. Mis queridos hermanos, la guerra siempre ha sido parte de la historia, pero parece que cada día va de mal en peor. En el siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia humana, y el siglo XXI no se ve nada mejor, mis queridos hermanos. Dicho sea de paso que no debemos de tomar esta realidad como pretexto para dejar de buscar la paz. Jesús pronunció su bendición sobre los pacificadores. Hay cristianos que trabajan para que haya paz y debemos de apoyar su esfuerzo. Reconocemos, sin embargo, que la guerra no se acabará por el simple esfuerzo humano. Por eso, mi querido hermano, si ustedes se han dado cuenta, en la historia hay tantas cosas que hemos pasado, guerras, hemos pasado tantos sufrimientos en esta tierra, pero se tiene que cumplir estas profecías antes de que venga el fin. Es necesario que se cumpla la palabra de Dios para que nosotros, los hijos del Señor, nos estemos dando cuenta de que Él está cumpliendo su palabra. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor se están cumpliendo. Todos están enfocándose en la palabra del Señor porque se están cumpliendo las profecías. El tercer jinete es, y lo encontramos en el verso 5 y 6. Noten bien lo que dice. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven, mire, y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer jinete, el que cabalgaba sobre el caballo negro, dice aquí el verso 5 y 6. El tercer jinete trae hambre. Hasta el día de hoy, una gran porción de la población humana vive con el hambre. ¿Debemos dejar de tratar de darles de comer? Claro que no, mi querido hermano. Pero cuando vemos el hambre que hay, lo reconocemos como señal de que el fin se aproxima. Los detalles, mi querido hermano, demuestran que se habla de un hambre seria, pero no mortal. Noten bien lo que dice nuestro pasaje: 1 kilo de trigo alcanza para alimentar a una persona en sequía moderada. Las cosechas de cereales se pueden ver afectadas, pero las viñas y los olivos siguen produciendo, mi querido hermano. La imagen entonces es de una situación tal que el trabajo de un día solo alcanza para que uno coma, pero no para más. Esta situación se ha presentado en muchas partes del mundo. Quizás algunos de ustedes lo han vivido. En semanas futuras veremos que el hambre más extrema llega más adelante. Los sellos representan, mi querido hermano, eventos que suceden a través de la era actual.
los últimos días. Estamos viviendo, estamos contemplando con nuestros propios ojos, estamos viendo la noticia, estamos leyendo en los diarios. ¿Acaso no ha habido hambre en esta tierra, en algunas naciones? Esto se tiene que cumplir. Lo tenemos que ver antes de que venga el fin, mis queridos hermanos. Son señales que nos ha dejado nuestro Maestro. El Maestro quiere que cada uno de sus hijos abra sus ojos para ver lo que dice su palabra y está cumpliendo en el tiempo que estamos, mi querido hermano. Hoy veremos nuevamente el cuarto jinete. El cuarto jinete lo encontramos en el verso 7 y 8. ¿No también dice? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven, mire, y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada parte de la tierra, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto jinete, el que cabalgaba sobre caballo amarillo. El caballo pálido, mi querido hermano, o amarillento, representa la muerte. Este caballo tiene el color de un cadáver. Su poder es limitado porque solo tiene poder sobre la cuarta parte de la tierra. En diferentes momentos, mi querido hermano, de la historia, las plagas han matado a muchas personas. Se calcula, por ejemplo, que la cuarta parte de la población europea murió por la plaga bubónica durante el siglo XIV. Con todos los avances médicos que existen, las plagas aún matan a muchos. Actualmente se teme al bioterrorismo, mediante el cual se podría desatar una ola de plagas por medios artificiales. El cuarto jinete no ha dejado de cabalgar. Es interesante que aún en nuestra era moderna las personas mueren por las fieras, como se vio con este gran hombre que se menciona en los diarios en aquellos tiempos, de Steve Irwin, el cazacocodrilos. Muchos lo conocen de ese nombre. También se han visto casos recientes de algunas pocas personas matadas en los Estados Unidos por varios animales feroces. ¿Qué significa esto? Significa que la ira de Dios es una realidad presente como también futura. Como dice Pablo cuando vemos en Romanos capítulo 1 verso 8, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto no significa que cada persona que sufra del hambre o que haya sido matada por una fiera sufre por su propio pecado. No, mi querido hermano, no debemos de malentender eso. Hay cosas que sucedan porque Dios quiere que nosotros veamos cómo Dios quiere llegar a nuestros corazones, y también para que veamos, hermano, todas las cosas que suceden. Más bien, son juicios generales que vienen sobre toda la humanidad. Estas señales nos deben de llevar al arrepentimiento. Nos sirve como un aviso de que el plan de Dios se está desarrollando y que el rollo sigue en manos del Cordero, mi querido hermano. Hoy yo te invito
No te espantes en leer Apocalipsis. No te espantes en estudiar las profecías del Señor. El Señor lo que quiere es que veamos que todo se está cumpliendo en esta tierra, mi querido hermano. Quiero enseñarles sobre el quinto sello que fue abierto. Noten bien cómo va la diferencia. Vamos a ver desde el capítulo 6, del verso 1 al 8. Ahí habla de los primeros 4 sellos que fueron abiertos. Pero también en cada sello, Dios permitió que Juan viera a 4 jinetes que fue enviado a esta tierra a cumplir con todas las profecías que Dios quería enseñarnos y también que se cumpliera en estos tiempos. Veamos el quinto sello. Lo vemos en el verso 9, dice mi querido hermano: cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre los que habitan sobre la tierra? ¡Au! ¡Qué precioso ver este contraste, este cambio, mi querido hermano, que Dios nos da en su palabra! El quinto lugar, fue abierto el quinto sello. Noten bien, los últimos 3 sellos son algo distintos a los primeros 4. Aquí vemos los sellos 5 y 6. El séptimo, eso llega en el capítulo 8, más adelante. El quinto sello habla de una realidad, mis queridos hermanos, que es también constante a través de la era que llamamos los últimos días. Es la realidad del martirio de los creyentes. Observen la diferencia de presentación entre los primeros 4 sellos y el quinto. Noten bien para que me entiendan, los primeros 4 representan los juicios que Dios permite sobre la humanidad desobediente. Dios suelta a los poderes demoníacos que causan estos terrores. Entre esa humanidad, sin embargo, hay muchos que sufren injusticia, los mártires por la causa del Señor, de los cuales hay muchos hasta el día de hoy son vistos por Juan, clamando por justicia. Son sacrificios aceptables a Dios. Dios promete hacer justicia y vengar a cada persona que sufra injustamente por su causa, mi querido hermano. Hay un versículo que me agrada y concuerda en este pasaje que vemos en Romanos capítulo 12, verso 19, que dice: la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Muchos lo tenemos de memoria. Esto significa que cuando sufrimos por causa del Señor, puede parecer que nada nos separa del mundo. Ellos sufren y nosotros sufrimos. ¿Cuál es la diferencia? Aquí vemos cuál es la diferencia. Es que Dios está atento al llamado de sus fieles que sufren por amor a Él. Sus oraciones son preciosas ante Él y Él no tardará en hacer justicia, mis queridos hermanos. Recuerda esto: cuando te toque sufrir por el Señor, Dios es el que hace la justicia después, mi querido hermano. El sexto lugar, y vemos en el verso 12, dice el verso 12: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto
la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Noten bien, si seguimos leyendo hasta el verso 17, es cuando fue abierto el sexto sello. El sexto sello, mi querido hermano, representa la llegada del fin. Las señales celestiales son evidencia de que se repiten vez tras vez en la Biblia en conexión con el final. Debido a esto, quizás deberíamos de tomarlos con un sentido más simbólico que literal. Estas frases, en otras palabras, describen el desorden y la destrucción del sistema mundial. Describen el caos, mi querido hermano. Frente a esto, los que se han burlado de Dios, tanto los pobres como los ricos, los poderosos y los indigentes, buscarán escapatoria y no lo hallarán, dice nuestro pasaje. Les pedirán a las montañas que se caigan sobre ellos, prefiriéndose, hermano, ser aplastado por las montañas a enfrentar la ira de Dios. Pero no habrá salida, mi querido hermano. Esto será tremendo cuando venga. Es necesario que lo veamos conforme a la palabra. En conclusión, los profetas han anunciado la llegada de este día por siglos. Sabemos que llegará. La palabra de Dios es infalible. Llegará un día en el que todas las protecciones que la humanidad ha creado, todos sus sistemas financieros, todos sus ejércitos, todos sus complicados sistemas gubernamentales se vendrán abajo. La pregunta es, ¿quién los protegerá entonces? En ese día, cada ser humano tendrá que darle razón a Dios por la forma en que ha vivido su vida. ¿Te encontrarás tú entre ese grupo que gritará a los montes y a las peñas para que te escondan? ¿O estás dispuesto a sufrir ahora? Sufrir es el desprecio de tus amigos, sufrir el rechazo quizás de tu familia, sufrir el desdén de este mundo para que Cristo te reconozca como suyo. El caos que crece cada día a nuestro alrededor es como esa visita mía al dentista o la visita, mi querido hermano, desde el inicio de nuestro sermón. Duele y es desagradable. Sin embargo, viene la gran cena. Todas estas cosas representan el rompimiento de los sellos y el rollo está en manos del Cordero. ¿Tú dónde estás? ¿Dónde te encuentras ese día? Por eso, mi querido hermano, es importante ver conforme a la palabra de Dios. Es interesante saber lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga. Para nosotros es un gusto llegar a sus hogares compartiendo la palabra de Dios. Les invitamos que nos sigan en este medio para que cuando estemos ya publicando nuestros videos pueden llegar, les pueden dar un aviso para que ustedes puedan también conectarse con nosotros en estos tiempos. Que la paz de Dios esté sobre su vida. Y gracias por estar con nosotros.